Bienvenidas, bienvenidos todos a una mesa más de Life Seekers. Y bueno, es una mesa en la que queremos preguntarnos sobre qué sentido tiene la vida. Así que muy filosófico, pero muy de la mano de los inicios, de los comienzos, de la mano también de lo que pudimos haber ido descubriendo con Cela, que era una acompañante en una pausa, como para ir descubriendo qué me dejó el año más allá de la racionalidad. Y bueno. La pregunta que lanzamos es, ¿tu sentido de vida es tuyo o es prestado? Y como que, ¿qué dijo? ¿Y qué tiene que ver con esto de los préstamos? Y bueno, vamos a empezar pensando en cómo podrías definir tú tu sentido de vida. ¿Cómo lo defines? ¿Como orientación o como meta? ¿Tu sentido de vida lo vives como algo donde tienes que llegar o algo hacia donde te gustaría dirigirte? Esas se van a quedar ahí abiertas, esas preguntas para ser pensadas. ¿Lo defines como una experiencia o como algo que puedes platicar o compartir, como un discurso o como un modelo o como decir, es que yo vivo con este sentido porque, dice que muy filosófico, o como coherencia interna o como aprobación externa? ¿Cómo y por dónde va tu sentido de vida? Y es difícil, difícil hablar de sentido de vida porque es una definición muy compleja. ¿Qué es lo que para mí sería o qué es lo que podría ir siendo el sentido de vida? Sí, es una pregunta filosófica, pero tiene una profundidad importante, así que pues vamos a preguntarle al diccionario qué nos dice que es el sentido de vida. Y el diccionario dice que el sentido de vida es mi razón de ser. Dios bendito. Vaya que eso está complicado, porque si no sé lo que soy, mucho menos que cuál es mi razón, qué es lo que justifica que yo exista y cuál sería la finalidad de mi existencia. Y entonces eso es muy perturbador. Y es muy perturbador porque pone en juego muchas de las cosas que soy y que pienso y desde dónde me muevo y me pone a mí en un lugar complicado. Y puede ser que esa sea la razón por la que en lugar de hacer la tarea, copio la tarea del de al lado. Dice que el sentido de vida es la forma como se vive, es la manera de vivir. Y yo me pregunto, y se las paso, ¿de verdad la forma como vivimos es nuestro sentido? ¿O la forma como vivimos es una expresión de nuestro sentido? ¿Pero será el sentido en sí? Dice que el sentido de vida es aquello que te hace vital. Mm, Y entonces estamos dejando fuera todos los otros colores que la vida plantea. O sea, solamente el que es acá del superentusiasmo. Y dice que el sentido de vida tiene que ver con existir, con la visión que tengas, que serían como los referentes, y con el gozo. Oye, entonces el sentido de vida desde esta perspectiva sería estar conectados con la felicidad, conectados con el disfrute, y esto es contradictorio con lo que hemos venido diciendo acá, porque hemos acá hablado de que la vida se trata de poderla experimentar. O sea, la vida se compone de la sumatoria de experiencias. Esas experiencias de alguna forma están siendo dirigidas y son dirigidas por elecciones, que son elecciones que pueden ser para adaptarme en circunstancias de miedo, en circunstancias donde no tengo claridad, donde no quiero ser rechazado y que todo esto puede ser por adaptación, estas elecciones, pero que finalmente solamente aquello que yo vivo me constituye. Y entonces, pensar que el sentido de vida es encontrar la felicidad, pues habría que definir qué es felicidad y ya nos daremos a la tarea de definirla, pero si todo el sentido de vida es ser feliz, está dejando de lado muchas otras experiencias que no podríamos catalogar como felices. Y no estoy hablando de las cosas que son trágicas, sino de las cosas que representan un esfuerzo o de un enigma que tiene que ser resuelto o de una situación que no me resulta agradable, pero que en conjunto me da una experiencia que no hubiera yo cambiado por nada. Entonces, aquí hay como una serie de trampas. Y todas estas trampas nos llevan de pronto
a empezar a pensar, pues, ¿cuál es mi sentido? Y de esas trampas del sentido, pues es, oye, si esto está tan difícil, porque vaya que está difícil, como la definición de amor y de felicidad y la eterna pregunta de quién soy. Entonces, ¿qué pasa si mejor me voy y tomo los sentidos que otros dicen que había que tener? Y entonces empiezo a llevarme a la vida los sentidos heredados. ¿Y por qué heredados? Porque alguien de la familia los tiene, porque alguien me dijo que yo me parecía a mi tía fulanita y entonces adopto esa identidad y ese sentido de vida. Eh, yo me recuerdo que a título particular me decían que yo me parecía a una tía que nunca se casó, que no es el caso, ahí sí no se la copié, pero que era docente. Y entonces, por supuesto que me encanta la docencia, pero no me veo nada más como docente, sino más como una portavoz de hallazgos y de encuentros para ser compartidos, que no necesariamente sería la docencia. Pero entonces estos sentidos heredados, pues son porque alguien te dijo que tal vez por ahí era la cosa y dijiste, bueno, pues está bien. Y entonces la familia tiene un sentido familiar. Y aquí tenemos esto de lo que habíamos visto de las lealtades, estas lealtades inconscientes que ya revisitaremos en algún momento durante las mesas de este año, pero donde es todo esto transgeneracional y donde este sentido heredado tendría que ver con aquello que es el sello de la familia. Entonces hay familias que están hechas para guardar secretos, ¿no? Y es un sentido de vida, es lo que aquí sucede, se queda aquí, de aquí no sale. Los trapos sucios se lavan en casa. Y entonces el sentido es guardar la secrecía. ¿Qué otro sentido heredado familiar pudiera ser? No, acá nosotros, nuestro sentido de vida es ser los más holgoriosos de toda la comarca. Y nosotros somos los que hacemos la fiesta, la pachanga y todo lo demás. Y somos nosotros los que acogemos a todos propios y extraños. ¿Qué sentido? Pues son sentidos heredados. Otro lugar donde vamos y nos robamos algún sentido, pues son la cultura, ¿no? No, es que esto es el sitio en el que nací, son las costumbres de mi región, es mi sentido de nacionalismo, ¿no? Y eso me da un sentido de existencia. Pero puede ser la cultura, y recordemos que cultura es todo aquello que se produce o que es producido por un grupo social que está sentado en un área geográfica. Eso es lo que produce, es lo que se llama cultura. Porque a veces pensamos que cultura tiene que ver con las bellas artes nada más. Y pues hay una cultura dark, y hay una cultura otomí, y hay una cultura de mujer del siglo XXI, forma parte de una comunidad urbana. En fin, cuando hablamos de cultura hablamos de muchas cosas. Y a veces la cultura me da un sentido. Y entonces, si yo nací dentro de una comunidad de artistas, pues entonces mi sentido de vida es el arte. Pero si nací en una comunidad que es belicosa y que lucha por los derechos, entonces mi sentido de vida es lograr la igualdad. Y puede ser que mi sentido de vida lo esté copiando del grupo cultural en el que estoy inserto. Y entonces, pues es heredado, porque no lo he cuestionado. Puede ser que mi sentido de vida esté asociado al rol que tengo o a los roles que ejerzo. Y acabamos de ver en el curso en vivo de Una vida sin ladrones, habíamos hablado de los diferentes roles que juego como individuo. Y entonces, a lo mejor mi sentido de rol es, ¿cuál es el rol que más te gusta y que le da sentido a tu vida? Patriarca o matriarca, el chivo expiatorio, el que resuelve todo, el que nunca está a tiempo. ¿Qué rol heredado le da sentido a tu existencia? Y bueno, puedo pasar por todos los demás roles que se quieran imaginar. El que trabaja mucho es el que está demostrando el amor que tiene por su grupo,
¿no? O sea, ¿qué sentido de vida estoy heredando? Ahorita me acordé de el caso de alguien que el sentido de vida es estar siempre en movimiento. Y entonces, cada vez que veían a esta persona que está en análisis conmigo, que le veían en un estado de reposo, decían, no tienes nada que hacer, muévete, muévete. Si no tienes que hacer, te busco algo. Y entonces es alguien que no puede parar, porque el sentido de vida es estar en continuo movimiento. Y en continuo movimiento es la negación de la pausa, la negación de los finales, la negación de la creación en el vacío. Y entonces, pues de pronto es como esta parte donde sigo porque no he descubierto el propio. Puede ser otro que tenga que ver con lealtades. Y entonces es estar en deuda. La lealtad siempre es estar en deuda. Es como obtuve algo, necesito de alguna manera compensarlo en reciprocidad. Y entonces es que me dieron un regalito, ay, tengo que dar un regalito de regalo. Es que me escucharon, tengo que sentarme a escuchar. Es que una de las deudas que muchas veces como papás no queremos cobrar, y hay papás que sí la cobran, es quererles cobrar la vida a los hijos. Yo te di la vida, luego entonces estás en deuda conmigo. Y a veces no lo tenemos que hacer explícito, pero hay quien su sentido de vida es reponer lo que le robaste al otro. Evidentemente, y como siempre, el bendito super yo. Y digo evidentemente, y como siempre, el bendito super yo, porque acuérdense que el super yo alberga todas aquellas cosas que son las reglas de vida que no tienen nada que ver con mi experiencia vivida, sino con las reglas de las personas a las cuales yo les asigné esta admiración, porque son capaces de vivir la vida exitosamente. Y entonces, ¿qué te impone el super yo? Cuál es el sentido de vida que hayas heredado que impone el super yo? Y aquí les vuelvo a recordar uno que era muy vigente en mi vida infantil, que me decía mi mamá. Cuando alguien te diga, ay, qué niña tan bonita, tú le dices, no soy ni fea ni bonita, me dicen pasaderita. Y entonces siempre he sido pasaderita, que es un sentido de vida donde no puedes brillar, donde no puedes surgir, donde no puedes eh, ser vista de alguna forma, ¿no? Porque así debe de ser y porque así lo mando yo. Y cuando empezamos a dar vuelta con todos estos sentidos heredados, se les mueve algo. Piensan algo así como de, he estado viviendo una novela de mi propia vida. ¿En dónde fue que me lo robé o lo tomé prestado? ¿Cuál es ese sentido de vida que me pareció súper wow o súper fancy o de súper supervivencia? No sé a cuál, pero que no me ha dado la oportunidad de poder actualizarlo. Y no es que estos estén mal, siempre todos estos modelos nos permitirán tener una experiencia, pero es que el sentido de vida no es único, sino que también se va ajustando al momento vital. Y cuando empezamos a pensar en esto, empezamos a ser conscientes de que sí he estado viviendo en automático desde un sentido de vida prestado. ¿Cuál es el riesgo de vivir con un sentido de vida prestado? Es que yo estoy hecha porque en mi familia lo que vamos a hacer es siempre ser los rescatadores del otro porque estamos atravesados por el carisma de la caridad hacia el prójimo. Y si tú no lo elegiste, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de tener un sentido de vida que no sea el tuyo? La pregunta es quién protagoniza tu vida.
Y también es cómo es posible que llegues a tener una experiencia o un logro que te dé saciedad y satisfacción cuando tú no lo elegiste. Y si alguna vez, adelante, Denise. O por ejemplo, también en positivo, cómo experimentas tus talentos o cómo te potencializas si no estás de alguna forma conectada con ellos. Totalmente de acuerdo. Hay sentidos de vida que también ya se agotaron. Algunos eran prestados y otros, porque digo que son mutables, algunos ya se agotaron. Y se agotaron de cansancio, no. Se agotaron porque antes algo me motivaba y hoy ya se convirtió en una tarea que ya no quiero seguir haciendo. Llámale como quieras. Yo ya no quiero jugar este juego o este rol y no quiero que los demás me identifiquen con esta forma. Sí, sí me encanta, y aquí vuelvo a poner un ejemplo personal, a mí me encanta la cocina, ya lo saben, y entonces abrimos un restaurante o dieta en el restaurante, porque parecía que eso me iba a entusiasmar. Cuando me di cuenta que era algo en donde yo no quería vivir metida en una cocina a 60 grados en Cancún. Y por fortuna, porque el universo siempre es muy bonito conmigo, pues llegó el huracán Gilberto, se acabó el negocio en Cancún y pude dejar el restaurante. Y la gente me decía, pero con toda la experiencia, porque desde luego fue un negocio muy exitoso, con toda la experiencia, ¿por qué no abres otra vez un restaurante? No. Y aunque parezca número cabalístico, durante 7 años no pude cocinar, de lo harta que terminé de la cocina. Son sentidos que se agotan, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no me parece algo que me mueva. Y vamos a ver qué cosa es que algo me mueva. Aquellas cosas que ya no florecen, pero ocupan espacio. Aquellas cosas que ya no florecen, pero ocupan espacio. Esos sentidos que ya no siguen vivos, pero ¿cómo lo voy a dejar? Si era algo que me constituía, que va directamente de la mano de esto que daba vida, pero que ya no la da y ocupa espacio, me daba identidad y ahora me pesa. Y esa es una de las razones por las que no tenemos sentidos de vida propios. Porque, y esta es una pregunta para ser pensada, ahí se las dejo para que la sigan pensando. Si tú te preguntaras a ti, ¿cuál es el atributo que te caracteriza de tu personalidad? ¿Qué atributo te hace ser quien eres? Y si eso, por más que me pese, es lo que me constituye, ¿cómo lo voy a soltar? Si yo siempre he sido la que siempre está alegre y contando chistes y la positiva y la simpática, yo estoy harta de ser el chistorete de todos. Pero si dejo ser el chistorete de todos, ¿qué soy? Si dejo de ser la solucionadora mayor de todas las complicaciones de todos los que están en mi entorno, si dejo de solucionar, ¿qué soy? Porque estos atributos los tomo como aquello que me da identidad. No me puedo disolver. Si soy la que siempre arma las mejores fiestas, si soy la que siempre tiene la respuesta correcta, si soy, o sea, puedo ser todo eso, ¿eh? Por eso la pregunta es, ¿cuál sería el que tú tomarías como el que te caracteriza? Porque eso no lo vas a soltar tan fácil a menos de que cobres conciencia. Pero son roles o son sentidos de vida que se agotan. Y esto sucede también mucho en los cambios de, en
Cuando empieza en el ciclo vital de la familia, cuando están jugando ya roles distintos los miembros de la familia. Y está muy ligado al libro que queremos leer de los siguientes, ¿no? Que cuando tú dejas de ser la generación que todavía tiene alguien arriba y de pronto te conviertes en la generación tope. Y entonces cuesta mucho trabajo hacer el cambio y que tiene que ver con la identidad y con el sentido de vida. Estos sentidos agotados son los que sostienes, pues porque ya qué, ya me toca. Si es lo que siempre me ha acompañado, pues lo voy a seguir haciendo, porque el costo de dejarlo de hacer es muy alto. ¿Por qué es un costo alto? Porque me pueden excluir, porque puedo perder el amor, o tan sencillo, porque me tengo que poner a pensar en uno. Estos sentidos agotados ya no tienen esa carnita, es eso que le da vida a ese sentido. Y desde ahí tenemos que reconocer que si ya no tiene alma, ya no está vivo, ya no tiene espacio, ya no da vida, ya es por inercia, está muerto. Me recuerdo a mi papá cuando yo ya tenía 40 años llamándome por teléfono y diciendo, ¿cómo te atreves a decir y tocar esos temas en radio y en televisión? Una mujer decente no habla de esos temas. Pa, sorry, soy adulto y soy especialista, ¿sí? Es un rol agotado, es un sentido de te tengo que cuidar y proteger tu castidad que ya se agotó, ya no da vida, pero genera identidad. Por eso no se puede soltar. ¿Sirvió el ejemplo? Y entonces, ¿cómo encontramos el sentido? Ay, María, siempre nos pones aquí en brasas ardientes. Qué fea eres. Bueno, ¿qué diría Víctor Frankl del sentido de vida? Ya sé, todo mundo ha leído El hombre busca el sentido y la logoterapia y todo el show. Nada más les digo, de pronto, que Víctor Frankl fue psicoanalizado por Freud y estaba dado de alta, con lo cual tenía como una mirada de la vida un poquito distinta. Y él decía que el sentido lo descubres en tu experiencia. Tu sentido, ahora sí que el caminar se demuestra andando, pareciera que es lo que dice Víctor Frankl. Descubres el sentido en la medida en que tienes conciencia de lo que estás experimentando. Hillman, si se acuerdan cuando vimos el daimón, ¿no? Hillman dice que encuentras el sentido porque te llama. Es tu daimón que se hace presente. Y por ahí estaba el bot también del daimón, que les compartí el prompt para encontrar su daimón, que está, si no mal recuerdo, debe estar pegado en la plataforma, en la biblioteca digital, en la mesa redonda de Hillman, del daimón. Y entonces, ¿el sentido entonces no se fabrica? No. ¿Se copia? No. Aparece. ¿Pero cómo aparece? Pues nada más no lo estés amordazando y deja que se exprese. Porque Freud diría que si no sabes qué se te antoja, porque donde no hay deseo, donde hay deseo hay vida, porque te mueves, y donde hay mandato, hay síntoma. Cada cosa que no es auténtica tuya necesita hacer un acuerdo entre el mandato superyoico y lo que tú quieres ser, atorando y agarrando en el medio al pobre yo que hace síntoma. Y puede hacer síntoma en el cuerpo, y puede hacer síntoma en referentes, y puede hacer síntoma en el no logro, y puede hacer síntoma en un estado emocional. Hace síntoma, porque es un acuerdo para quedar bien
con los dos amos. No te desobedezco super yo y no te preocupes, tú que quieres surgir y formar parte de la existencia, que sería todo lo inconsciente. Yo aquí me encargo de que pase por ahí, aunque no dé suficiente gratificación, sin alterar al castigador. Por eso, donde hay mandato, hay síntoma. Donde hay deseo, hay vida. Cuando puedes descubrir qué se te antoja y la forma que tiene que tomar el antojo para poderte sentir saciado, ¿te mueves? En el deseo hay vida. Heidegger, que ya sabemos que nos encanta Heidegger, diría que encuentras tu sentido cuando eres auténtico y no cuando te limitas. Y lo que yo los invito, y por eso hice tú, que empieces a reconocer que el sentido o tu sentido es el que tiene que ver con la vida que tú habitas, con la vida que tú eliges y con la vida que tú encarnas. Y encarnas porque te es tuya. Oye, entonces quiere decir que no puedo tomar los prestados. Claro que sí, ve y toma los prestados y date cuenta que esas cosas no te son satisfactorias. Ve a ver todas las cosas que todo el mundo hace diciendo que eso le va a dar sentido a su vida y terminarás descubriendo que tal vez esa cosa a ti no te gusta. Con lo cual empiezas a saber qué cosa no en el camino de descubrir qué cosa sí. Porque esa cosa que sí tiene que ver con soltar los roles impuestos. ¿Qué roles te impusieron? No, es que este rol de las mujeres del siglo XXI, oprimidas, ¿sí? Entonces tu sentido es por la lucha, por la libertad de la mujer. O sea, ¿realmente lo crees? ¿No? Estoy poniendo a bote pronto una idea, ¿no? Pero suelta los roles, suelta las lealtades, ponlas en tela de juicio. Cada quien organizó su sistema, y esto lo vimos en las mesas de fin de año, cuando estuvimos hablando de las tradiciones, desde las que son del cierre de la cosecha hasta las que son del solsticio. Todas estas tradiciones que se fueron haciendo, todos estos rituales, fue lo que cada grupo fue construyendo para poder transitar de lo que se sabe que sí se es todavía a lo que no se sabe que se será. Y ese tránsito requiere el ritual. El ritual es para transitar de la certidumbre al descubrimiento de lo incierto. Está cañón lo que estoy diciendo, ya lo sé. Pero eso es lo que hay que hacer cuando cuestionamos estas cosas. Pero Adelante. estuvo muy complicado. ¿Puedes volverlo a decir? Porque sí, Hoy todos tenemos una vida que dominamos, con sus luces y sus sombras, sus dolores y sus beneficios y sus felicidades y sus ah, todas las culpas y las cosas que se puedan estar moviendo. Pero ya sé de qué se trata. Y entonces, generalmente el futuro es una repetición del pasado. Y yo no puedo diseñar un futuro porque lo que quiero es repetir el lugar que sería justamente tu zona de confort. Y no es confort porque estés agradablemente sentado, es confort porque es conocido, porque ya sabes que hay en cada rincón, porque no te estás atreviendo a descubrir algo nuevo. Pero cuando dices, órale, voy a soltar lo que era y voy a ver qué hay del otro lado de esta puerta. Y para eso se hace el ritual. Y aquí de alguna forma estamos ritualizando que encuentres su sentido de vida y ritualizaremos también todo lo que tiene que ver con una vida sin ladrones, porque estamos acompañados, pero que tiene que ver con que todos estos rituales se hacen de acuerdo a lo que ese grupo en particular veía como la forma de poder
resolver el miedo que suponía el tránsito o la transformación. Y entonces me regreso. Estoy muy cómoda donde estoy y el ritual es para poder transitar de donde soy a donde seré. Transitar de lo conocido a aquello por descubrir. Creo que tengo un ejemplo. em, que en la tradición cristiana, católica antigua, o sea, el Mardi Gras, que es o sea, el día de carnaval, era justo antes o sea, es justo antes del miércoles de ceniza, ¿no? Y empieza la cuaresma. Entonces, en el Mardi Gras se hacía una gran celebración con todo lo que quedaba, o sea, por eso había como buñuelos y azúcar, y era, o sea, como una gran fiesta para dar lugar a estos 40 días de, de ayuno y de meditación pero porque no había, no es cierto, perdóname, era antes de la tradición cristiana, o sea, era una tradición pagana de hacer esta celebración, eran 40 días a que llegara la primavera, y cuando llegaba la primavera hacían una gran fiesta con la cosecha nueva, ¿no? Entonces, o sea, después se tradujo a la tradición cristiana, pero bueno, me llama mucho la atención porque sí está esta celebración o este ritual de ahí vamos, y la confianza, o sea, como el trance para llegar al otro lado, ¿no? Sí, y en el curso de duelos hablábamos de los rituales justamente para hacer la transición, que el ritual tiene como característica ser de larga duración de observancia exterior. Y es el ritual cuando hay una pérdida, entonces tu mundo no se desgrana porque falta una persona, o el ritual de la graduación, donde tu vida no se acaba porque dejas de ser estudiante y ahora eres pasante, o la vida no se acaba porque dejas de ser soltero y ahora eres casado. El ritual es lo que es el tránsito entre lo conocido y lo desconocido. Y entonces, digo que estamos ritualizando encontrar el sentido de vida porque estamos soltando lo anterior, porque son cosas o agotadas o son cosas impuestas o son cosas heredadas o son cosas prestadas. Y estamos llegando al punto de cuál es mi real sentido y cómo lo voy a encontrar. Y el real sentido se va encontrando en la medida en que encuentres cómo habitas tú tu vida. Y habíamos dicho el lunes en la sesión que el tiempo no es un recurso, el tiempo es un lugar donde sucede tu vida. Y que cuando tú pones algo en una agenda o en un planner, estás poniendo la experiencia que quieres tener en una vida habitada, donde estás encarnando la experiencia que has elegido. Y entonces el sentido de vida o tu sentido de vida tendría que ver con aquellas cosas que hacen que tu vida sea tuya. Por eso, así como siempre digo en cortito, el vacío no se llena, el vacío se usa. Siempre digo en cortito, el sentido de la vida es vivir. Que ya sé que es como muy cortito, pero que incluye todas estas cosas. Y que tendría yo que soltar el lugar en el que estuve y que no siempre es cómodo transitar, que las lealtades que quiero soltar las estaba yo asociando a los rituales, porque todas estas lealtades familiares o todas estas lealtades conscientes o inconscientes están asociadas a lo que la gente hizo para liberarse del miedo de transitar de lo conocido a lo desconocido. Y estas lealtades no siempre tienen que ver contigo. Aquello de todas las mujeres de esta familia son mujeres fuertes y solas. Es una lealtad inconsciente y entonces nadie se casa, ¿no? O sea, son sentidos de vida de yo sostengo.
pero pues era copiado de algún lado. Estoy trayendo como ejemplos para irnos dando cuenta de lo difícil que en un momento dado es encontrar cuál es mi real sentido, porque tendría que soltar la carga que traigo. ¿Qué carga traigo? Las expectativas de otros, mis adaptaciones, lo que yo creía, lo que me dio un lugar, aquello con lo que me identifiqué y me dio un juego de vida. Y entonces, todo esto me implicará dejar ir lo que ya no es, aunque sigue siendo porque me ha constituido. Dejar ir lo que ya no es, aunque sigue siendo porque me ha constituido, porque todo lo vivido me constituye. Y a partir de ahí puedo empezar, al haber soltado todo esto, me reencuentro con ser curioso. ¿Qué hay del otro lado? O sea, a ver, ya estoy a medio camino, ya solté todo eso. Lo de allá todavía no sé qué es y tengo dos alternativas. O le entro con miedo o le entro con un sentido de aventura. ¿Y aquí me voy a encontrar? Pues no sé, pero pues vamos a ver qué hay. Y me permite, en un acto de aventura, pero en un acto de libertad, crear una nueva forma de habitar mi vida. Oye, entonces me tiene que dar amnesia. No, por eso digo que todo lo que soltamos es algo que lo tengo integrado, que ya no es vigente, pero que fue porque me constituye y que me da todas las herramientas como para ir del otro lado, pero no con una actitud de miedo. ¡Ah! ¡Qué miedo a la siguiente etapa! No, a ver, ya estás ahí. Así que dale, ¿no? Pero ¿cómo le vas a entrar? De, uy, ¿qué me voy a encontrar aquí? ¡Qué horror! O puedes entrar con este eagerness de qué hay, de qué se trata, cuáles son los elementos y qué tenemos que hacer aquí, de qué se trata lo nuevo. Y de alguna forma, aunque ustedes no lo crean, ser parte de Life Seekers es eso. Se están adentrando en un montón de temas y lo estamos haciendo acompañados. Monique, te quedaste pensando. ¿Querías anotar algo que se te fue? ¿No? Ok. ¿Y por qué? Porque este sentido contiene tu vida y porque este sentido promueve la vida. Cuando sueltas, te animas a aventurarte a ver qué más hay. Y entonces encuentras un sentido. Oye, María, y entonces el sentido sería, mi sentido de vida es ser generosa, mi sentido de vida es ser erudita, mi sentido de vida es ser amorosa. No, por eso de cuál es el sentido de tu vida, yo termino definiéndolo como vivir, ¿no? Nada más habría que definir qué defines tú como vida. Y esa vida es algo que surge en ti. Y en teos es la raíz para entusiasmo, la raíz griega. ¿Y por qué se las pongo así? Porque significa dentro, Dios, Dios dentro. Y el entusiasmo es tener a Dios dentro de ti. Y tener a Dios dentro de ti, no estamos hablando de teología y no estaríamos hablando tampoco de religión, si pensamos que Dios es creador. Y entonces, cuando tú tienes este sentido de vida asociado a la vida, en donde tú estás experimentando más allá de lo que conoces para ver a ver qué hay y qué te encuentras, entonces causa entusiasmo. Y el entusiasmo te convierte en creador, porque este entusiasmo te da energía. Dices, ¡ay, wow! Me quiero ir a asomar a ver qué me encuentro ahí. Eso se ve algo nuevo.
y eso promueve tu expansión, porque es algo que no habías vivido y es algo que te da verdades y certezas. Oye, esa verdad así inmutable de la ciencia, no, y además tampoco la verdad de la ciencia es inmutable, pero esas verdades que terminan siendo tu verdad, porque yo les puedo contar muchas historias y para ustedes serán los cuentos que María contaba, pero hasta que ustedes no lo vivan, no será su verdad. Y entonces, por eso hablo de qué es lo que te da, ¿verdad? Y que de alguna forma te da vida. Y este entusiasmo, entonces, te da este reconocimiento de que habitas tu sentido. Y ese habitar tu sentido te da el reconocimiento de estar vivo, animado de ánima. Adelante, Lucy. Y no es más fácil preguntar qué es lo que te entusiasma, de cuál es tu sentido de vida. O sea, es un poco, llegas a lo mismo, ¿no? Sí, y que es de la mano de lo que decía Freud, de que el deseo da vida. ¿Sí? Y entonces hay cosas que uno dice, ay, es que me entusiasma. Digo, si yo lo llevo a María, personalmente, si lo llevo a María, lo que a mí me entusiasma es encontrar diferentes formas de mirar las cosas y compartirlas. O sea, eso me entusiasma profundamente. Me encontré esto, ven, ven, te lo voy a enseñar porque está súper divertido, porque está padrísimo. Eso es lo que más me entusiasma. Y ese entusiasmo pues también va de la mano de, evidentemente, conectar con personas, evidentemente de ser empática a sus estados de ánimo y que puedan ir encontrando vida en sus procesos, que a veces hay dentro de la vida hay procesos y momentos muy amargos o momentos muy oscuros o momentos muy cansados, pero esto no deja de ser vida, ¿no? Entonces, sí, está padrísimo esto de, me pregunto qué me entusiasma, ¿no? Y entonces, pero yo no diría que mi sentido de vida sería ser exploradora de la vida, porque eso lo haría muy limitado, ¿no? Sino estar conectada con la vida sería más el sentido. Y ese estar animado, pues te prende. Dices, no, ahora sí, ya me voy a levantar y voy a hacer las cosas y voy a descubrir algo nuevo. A veces uno tiene que empezar por ir de a poquito a hacer algo que uno no solía hacer. Mm. Alicia Galván, que a veces ha venido y ahorita no se ha podido conectar, ahora que se jubiló, nos compartía. Nunca cocinó. Dice, y estoy descubriendo que una de las cosas que más disfruto es cocinar. ¿Cómo? Ya después del sexto piso descubres que te gusta cocinar. Dice, es lo más divertido que hay. Y yo, bienvenida al mundo culinario, ¿no? De las cocinas. Y todo esto que les pusimos no es necesariamente para definir, pero es cuando se asome el entusiasmo, lo encuentres. Todo esto que sea preámbulo, porque hay mucho más que hablar. Y habría que preguntarse, cuando encuentro mi sentido o encuentro mi sentido para este momento de mi vida, si mi vida vuelve a tener esa chispa, esa, ¿no? Donde estoy desmontando sentidos que no son míos. Y entonces me vuelvo a aprender. Donde dejo ir lo que ya no soy. Sin miedo al éxito, porque vas a encontrar otras cosas que te van a dar identidad. No mi identidad de ser la mártir familiar, no mi identidad de ser la que es la pobre de la familia, no mi, o sea, dejémoslo de lado. Empezar a escuchar el deseo, me van a decir, ay María, ya pareces disco rayado. Todos los cursos de todo lo que hablamos es que se te antoja. Pero pues es que es el motor.
la vida te va a permitir ir reconociendo a tu daimón. Y el daimón es esa parte muy intrínseca que te representa el daimón en lo que habíamos revisado en esa mesa y que vimos también La Brújula Dorada, la película, asociado al libro de Hillman. Estábamos hablando justamente de eh, esos atributos o características que tiene ese animalito, porque es un animalito, pero que es el que te recuerda esa parte que es naturalmente tuya y que a veces se te olvida. Y a veces el daimon puede ser, hay quien encontró que era un mapache y hay quien encontró que era un caballo y hay quien encontró diferentes cosas en ese prompt que les compartimos, pero que finalmente, ¿cuántas veces vas y ves el horóscopo para que te digan Sagitario, ¿qué es? ¿Cuáles son los atributos de Sagitario? Que es como tratar de estar buscando el daimon, ¿no? Bueno, en el caso de Monique sería Escorpión. Bueno, no me sé los cumpleaños de todos, pero como ir buscando. Entonces empezar a reconocer tu daimon y todo esto con la posibilidad de construir una vida que sea congruente, que vuelva a lo mismo. ¿Qué se te antoja ser congruente? ¿Qué se te antoja ser congruente? Y a partir de aquí, poder entonces encarnarnos o protagonizar nuestras vidas para que el sentido lo podamos agendar y hagamos decisiones integrando al cuerpo. El sentido no se piensa, se siente. Cuando aparece el sentido, la vida se ordena. Y toda esta aventura que se anuncia merece un espacio propio. Y bueno, ¿con qué se quedan? Un montón de pensamientos de tarea. Car. Pues sí, con lo del sentido de la vida, pues complicado. Pero se me ocurre, o bueno, no complicado, sí es como conectar con qué te mueve, qué te energetiza. Ahora que estoy enferma, como que no me viene nada, pero, o sea, sí lo que me vino a lo largo de la sesión de hoy es un poco más encontrar esas lealtades, esos roles, ajá, irlos detectando y pues sí, irlos haciendo, bueno, irme pasando del otro lado, dejándolos atrás, ese es el reto, em, y al mismo tiempo, pues ir viendo que me llena, que me energetiza. Entonces, como que en paralelo irlo haciendo los dos para llegar. Bueno, más bien es la aventura, ¿no? O sea, es parte de, o sea, es parte de lo que hay que hacer. Y sí, la verdad es que también me dejó con una idea así de un rol que digo, igual y ese va a ser el siguiente. Entonces, a ver, ¿qué tal será dejar ese rol? Y acuérdense que todo duelo implica integrar lo vivido. El duelo no es sacarlo, el duelo es integrarlo. Que es como, de alguna manera, da la impresión de que es más difícil, pero es más liberador. Porque no me tengo que partir, o sea, no me tengo que arrancar la mano, no. La integro y la uso para lo nuevo que hay. No me desmantelo, lo integro. Sí, Denise. A ver, termino nada más ese comentario y luego yo te digo lo que yo te iba a decir. Y lo más curioso es que cuando algo está en congruencia, fluye. O sea, no es como tanto pensamiento. Uno se da cuenta porque en lugar de sentir una tranca o de alguna forma como aquí no, de repente es como todo me va saliendo. No sé, o sea, sí, es fluir, literal. Y lo que te iba a decir muchísimo porque, sabes, ¿no? O sea, esto de las creencias, las lealtades, ojalá las viéramos de frente a nosotros como ay, esto lo hago porque todas las mamás, digo, porque toda la línea de mujeres en mi casa lo hacen. El problema es que, pues claro que no lo notas, pero eso iba a decir, yo sigo mucho y me encanta oírlo
los temas que hace y todo, me parece una persona muy joven y con mucha congruencia. Este cuate que se llama el CEO, Diary of a CEO. Steven, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. No se me ha olvidado, pero no lo estoy pensando ahorita. Y él dice muchísimo, o sea, entre más cosas que veo, hubo uno en donde dije, ya entiendo qué está haciendo, o qué me causa tanto así como, o sea, me muero por oírte o por entenderte. Y dice literal que con la vida horrible que tuvo y con todas las tropiezos que tenía o con todas las sensaciones de por aquí no, que su familia mostraba, el camino que él encontró fue decir, ¿por qué no? Y aunque todos digan que no, no me lo voy a tomar en serio, voy a tratar de demostrar que eso no es verdad. Y como sí, y como sí, y como sí. Incluso las creencias que le favorecían. Simplemente todo no se la cree. O sea, y lo que es sí, qué bueno que lo compruebe y que le fluya y que lo disfrute, pero aún así como no sabes cuáles son tus creencias ni tus lealtades, una de las formas de desmantelarlo podría ser todo lo que considero real, correcto o verídico, me lo cuestiono. Y ya, no es para que lo haga al revés, ni para que no me funcione, es simplemente porque como no puedo encontrar que sí, voy a cuestionar todo y a ver qué sale. Y me pareció súper, o sea, me quedé pensando muchísimo, o lo oí yo con razón, y entonces hace cuenta que todos sus negocios y demás era como, nadie ha logrado bla, bla, bla. Y él, pues o sea, voy a tratar de desmantelar esa idea. No sé si lo voy a lograr o no, pero voy a tratar de ver cómo sí. No me voy a quedar con la idea de, entonces yo no lo intento, sino, ¿por qué no lo han intentado? ¿O cómo podría intentarlo? Entonces, no te peleas tanto con tus propios pensamientos ni con, pero ¿cuál será mi lealtad? ¿Pero cuál será mi sentido? Sino que más bien absolutamente todo puede ser desbaratable y qué divertido desbaratarlo y ver qué sale de ello, en mi opinión. Esa es mi curiosidad. Y está muy padre. Y nada más les diría que a veces cuando algo me está haciendo ruido, no quiere decir que me está atrancando. A lo mejor está haciendo ruido porque ya terminó de estar. Y entonces necesita ser sacado del sistema, puesto para tomar su mensaje, integrar el mensaje y seguir. Entonces, cuando estoy en el hartazgo de la cocinada, ¿no? O sea, el llegar a estos lugares donde, por eso decía yo que en la definición que sacamos de diccionario, donde dice que el sentido de vida es gozoso, pues es un poco contradictorio, porque el sentido de vida finalmente sí te lleva a un puerto de gratificación, de satisfacción, de plenitud, sin duda, pero no quiere decir que aquellas cosas que te molestan no estén pavimentando el camino para llegar a tu congruencia y a tu expresión. Las cosas que te están molestando no quiere decir que no pavimentan el camino de tu vida. Y a veces no las queremos enfrentar. Tampoco es de a fuerza, porque yo digo que la vida es igualitito que los barros y las costras. Me van a decir, ¿qué? Cuando un barrito no está listo, te pellizcas la cara y te lastimas y no acabas con él. Pero cuando llegó a su punto culminante, en la ducha cuando sales, upsí, ya no tengo. No se tiene que forzar, se tiene que permitir, pero hay que tolerarlo. Igual que las costras. Si te arrancas la costra, te va a volver a salir sangre y va a volver a salir costra. Cuando la piel está lista debajo de la costra, solititita se cae. Y entonces, sí hay que tomarlo en consideración, pero hay que tener la tolerancia de dejar que vaya tomando su ritmo y su madurez para que solitito salga de nuestra vida. Pero si me lo tapo con maquillaje y me pongo curitas, jamás va a resultar. La costra se aguada con la curita. A ver, ¿para cuándo? ¿No? Hay que tener la tolerancia del proceso en que las cosas terminan de llegar a su punto climático para dejar de existir
pero que siempre serán parte de lo que me constituyó en experiencia. Si ustedes no hubieran tenido la experiencia de una costra o de un barro, no me entenderían lo que estoy hablando. Y ahorita no tienen ni costra ni barro y sin embargo forma parte de lo vivido, que al integrarse da la plataforma para integrar algo nuevo. Entonces hasta las cosas muy pequeñitas son cosas que nos constituyen y no las podríamos sacar de nuestra vida. Esta cosa me hace reacción alérgica. Voy a hacer de cuenta que no existe. No, güey, pues cuando te la vuelvas a topar te va a dar un choque anafiláctico. Esta cosa me hizo daño. Esta cosa existe. Tengo una experiencia al respecto. La puedo mantener alejada, pero no me la quito de encima en términos de, hago de cuenta que no, que nunca lo viví. Ese es como por donde va el asunto de los duelos. Los duelos implicarían integrar las experiencias, porque siempre serán plataforma para lo nuevo. Y sí, el sentido de vida es de qué me entusiasma y esto por qué no. Vamos a ver que sí. Y por qué esto se me antoja o qué cosa me choca o qué cosa ya termine de estar. Todos esos serían elementos que me permitirían decir de aquí no. Oye, ¿cómo le vamos a hacer? Con paciencia. No se me anden arrancando la costra antes de tiempo, por favor. Y sí, y es que a mí me cuesta más trabajo decir de aquí no. Me es mucho más fácil decir de aquí sí, esto sí me gusta, por ahí me voy. Y entonces ya creo que poco a poco entonces se va pasando una segunda capa y luego se va haciendo, pasando el tiempo hasta que se suelta solita la costra, que a lo mejor habría que hacerlo más consciente, pero creo que lo hago un poquito así como, no sé, va dejándose, o sea, no sé. Voy a ver. Ese método es el que yo aplico para limpiar los closets. Saco todo y cuelgo lo que sí. Y lo demás no lo veo. Lo echo en bolsas negras y lo boto. O sea, podemos tener diferentes técnicas. A veces es, pues este me encanta, pero ya se le rompió el tacón al zapato y no tiene reparación. Pero es mi tacón predilecto. Ni modo, ya se acabó. Entonces, ¿qué ya se acabó? ¿Qué me choca? ¿Qué me pica? ¿Qué me gusta? ¿Qué me emociona? Oye, ¿y tengo que tener una palabra para decir mi sentido de vida es tal? No, pero sirva esto, el libro de Momo y el del tiempo, para abrir nuevos horizontes. ¿Qué cosa hay que nunca había visto porque no levanté la cabeza? ¿Algún otro comentario? Pues a reflexionar. Y entonces, pues hasta aquí nuestra sesión de hoy.